Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Me voy ya al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta: ¿A dónde vas? Es que su corazón se ha llenado de tristeza, porque les he dicho estas cosas. Sin embargo, es cierto lo que les digo. Les conviene que me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Consolador. En cambio, si me voy, yo se lo enviaré. Y cuando Él venga, establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque ellos no han creído en mí. De justicia, porque me voy al Padre, y ya no me verán ustedes. De juicio, porque el príncipe de este mundo ya está condenado. Palabra del Señor. En este martes nos encontramos con un pasaje muy hermoso del libro de los Hechos de los Apóstoles que nos revela que Pablo sí que amaba verdaderamente a Jesús. Ayer Pablo tenía éxito a las orillas del río y obtenía la conversión de Lidia. Hoy toca la persecución, la paliza y la cárcel. Para comprender la primera lectura de este día, debemos de saber que Pablo estaba en Filipo cuando se encontró con una pobre esclava endemoniada que le daba mucha ganancia a sus amos por sus dotes de adivinación. Ella era clarividente y cobraba por adivinar el futuro de sus clientes, generando buenas ganancias a sus amos. Ella lo seguía y el espíritu malo insistentemente decía: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que les anuncian un camino de salvación. Pablo entonces se vuelve y le ordena al espíritu malo: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió al instante. Los amos de la joven, en lugar de regocijarse porque había sido liberada del espíritu de adivinación, se enfurecieron porque Pablo les había echado a perder el negocio y su fuente de ganancias, y los llevaron al tribunal. Estando en el tribunal, los acusaron además de ser judíos y estar difundiendo costumbres prohibidas en la ciudad, y los hallaron culpables. Entonces, después de azotarlos mucho con varas, los metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los vigilara bien. La escena que sigue es sencillamente maravillosa. A medianoche, Pablo y Silas estaban en oración cantando himnos al Señor, y los otros presos los escuchaban. ¿Se imaginan ustedes a Pablo todo apaleado, sangrante y todo malherido, orando y cantando himnos de alabanza a Dios? ¡Qué apóstol, Dios mío! Pablo sí que amaba al Señor Jesús. ¡Qué valor y qué fe más grande! ¿Cuántas palizas hemos recibido nosotros por causa de Cristo? ¿Cuándo hemos ido a parar a la cárcel por predicar el Evangelio? Probablemente nunca. Ciertamente muchos de nosotros al lado de Pablo podríamos considerarnos unos bebés en la fe. ¡Qué estatura la de este apóstol! Ante dificultades mucho menores que las que enfrenta Pablo, nosotros rápidamente perdemos el entusiasmo, nos desanimamos, nos enojamos, nos amargamos y hasta renunciamos. Nos duelen mucho las críticas,
las calumnias, el rechazo padecido por causa de Cristo, eso es natural, somos seres humanos. La diferencia está en cómo asumimos el dolor. A Pablo y a Silas les dolía mucho los azotes, claro que sí. Tenían el cuerpo todo maltrecho. Era ingrato ese castigo. Los golpeaban con varas hasta dejarlos sangrando. Pero ellos, en medio del dolor, no se quejan, ni maldicen, ni reniegan, sino que encuentran esa fortaleza que solo da el Espíritu Santo y que los conforta y los anima a alabar a Dios. Ciertamente sus heridas aún no habían sido curadas, seguían sangrantes, su dolor no se había mitigado, sus pies y sus manos seguían sujetos con cadenas y estaban confinados en un calabozo oscuro y húmedo del Imperio Romano. Pero ellos alababan a Dios. Ellos entendían en su corazón que, a pesar de las circunstancias, Jesús seguía reinando. Jesús seguía siendo digno de recibir alabanza. Jesús seguía siendo el Señor, aunque ellos estuvieran todos apaleados. Es decir, lo sucedido no alteraba su relación con Él. ¡Qué nivel de fe! Nunca olvidemos esta lección, hermanos y hermanas. Pase lo que pase en tu vida de fe, alabemos siempre a Dios. Cante victoria. Jesús sigue reinando. Él está en control de tu vida. Él es el Creador. En momentos de prueba y dolor, alabe a Dios. En la crisis y en el fracaso, alabe a Dios. En lo triste y lo amargo, alabe a Dios. Únase al canto de los santos y de los mártires que alaban al Señor. Y cuando todo vaya bien también, alabe al Señor. La alabanza es una oración poderosa. La alabanza nos encumbra por encima de todo y eleva nuestra alma a Dios y nos hace crecer en la fe. Estaba Pablo cantando himnos a medianoche cuando sobrevino un temblor tan violento que socavaron los cimientos de la cárcel, las puertas se abrieron de golpe y se soltaron las cadenas. El carcelero se despertó y al ver las puertas abiertas pensó que los presos habían escapado. Temiendo ser castigado, tomó la espada para matarse. Pablo le gritó: «No te hagas daño, aquí estamos». El carcelero lo sacó de allí y les preguntó: «¿Qué debo hacer para salvarme?». Y Pablo le respondió: «Cree en el Señor Jesús, y te salvarás tú y tu familia». Lo que parecía un rotundo fracaso terminó mucho mejor de lo que Pablo pudiera pensar. Pablo y Silas evitan el suicidio del carcelero, que luego es conducido por ellos mismos a los pies de Cristo. Luego, ya en casa del carcelero, después de curarles las heridas, prepararon una mesa y celebraron una fiesta familiar por haber creído en Dios, y todos se bautizaron. Así son los caminos de Dios. Él siempre todo lo usa para bien. Y cuando uno menos se lo espera, todo cambia para bien. Aquella paliza dio frutos de salvación. El Evangelio no puede ser encadenado. Para Pablo, la cárcel también es territorio de misión. ¡Qué testimonio! No hay paredes que lo puedan acallar. En la cárcel, la fe de Pablo y Silas da fruto. Los otros presos escuchaban a Pablo y a Silas allá en el calabozo, orando y alabando a Dios. El carcelero se convierte y abraza la fe en Jesús.
La cárcel es un campo de misión que Pablo se encarga inmediatamente de sembrar, y debe ser nuestro campo de acción también. Recordemos siempre en nuestras oraciones a los encarcelados. No los juzguemos, no nos corresponde hacerlo. Oremos por ellos, porque son también nuestros hermanos. Es nuestro deber como cristianos. Hagamos el firme propósito de hacer visitas a las cárceles, como equipos o movimientos o grupos apostólicos. Coordinemos con las autoridades respectivas y llevemos consuelo y alivio a tantos hombres y mujeres que en sus celdas anhelan un poco de paz, de comprensión y de amor. Recordemos aquella máxima, porque estuve en la cárcel y me fueron a visitar. ¿Se arrepintieron Pablo y Silas de su osadía evangelizadora en Filipos? Yo estoy seguro de que no se arrepintieron jamás. El Espíritu de Jesús resucitado era la fuerza que movía el corazón de estos hombres. Y como es Dios, todo lo torna para bien. En nuestra vida de fe nos encontramos a diario con dificultades, claro, no tan graves como las que encontraba Pablo, pero todos enfrentamos fracasos, imprevistos, accidentes, enfermedades. A veces no salen los planes como habíamos pensado, la familia que no nos comprende. A veces sentimos que todo es confuso y oscuro y nos vemos en la oscuridad, en la tiniebla, y no vemos ninguna luz por ningún lado. En momentos así por los que todos atravesamos de vez en cuando, debemos de recordar todo lo que el Espíritu Santo, nuestro gran defensor, es capaz de hacer si lo dejamos habitar y actuar en nosotros. Jesús nos lo recuerda hoy en el Evangelio. Vendrá a ustedes el defensor. Es el Espíritu quien juzga con verdad y pone todo a la luz y actuará siempre a favor de quienes siguen y aman a Jesús, y siempre todo lo usará a nuestro favor y para nuestro bien. Tenemos que creer siempre en la asistencia amorosa de Dios a través de su Espíritu, porque incluso en medio de las oscuridades y cárceles de nuestra vida, aunque no lo veamos ni lo percibamos, nuestro defensor, el Espíritu Santo, está actuando. Él no se detiene nunca. ¿Qué tengo que hacer para salvarme?, preguntó el carcelero a Pablo y Silas. Cree en el Señor Jesús, y te salvarás tú y tu familia, le contestaron. Está todo dicho. Cree, hermano, cree, hermana, también en los momentos de oscuridad y en tus momentos de cárcel. Cuando te sientas apaleado, cree y alaba a Dios. Serás salvo tú y tu familia. Cree, tan solo cree. Que el defensor, el Espíritu Santo, ya está trabajando. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.